Soy Narciso Nieto y me tocó explicar para un documental el tema de cuartiles. Dice que los cuartiles son los tres valores de la variable que dividen a un conjunto de datos ordenados en cuatro partes iguales. Q1, Q2 y Q3, que representan a cada uno de los cuartiles, determinan los valores correspondientes al 25, al 50 y al 75 por los datos. Q2 coincide con la mediana, o sea que el cuartil 2 coincide con la mediana. Cálculo de los cuartiles. Para calcular los cuartiles debemos de seguir una serie de pasos que son muy importantes. 1. Ordenamos los datos de menor a mayor. 2. Buscamos el lugar que ocupa cada cuartil mediante la expresión K por N entre 4, que K es el número de cuartiles, N el número de elementos. Aquí tenemos algunos ejemplos para cálculo de cuartiles. Por decir, en un número impar de datos de la serie 2, 5, 3, 6, 7, 4 y 9, como dijimos primeramente, se tienen que agrupar los datos del menor al mayor. Aquí en esa serie de datos es fácil encontrar los cuartiles porque son los números impares de la serie. Por decir, el 3 es el cuartil 1, el 5 el cuartil 2, el 7 el cuartil 3, que son los tres cuartiles que estamos buscando de esta serie. En otro ejemplo, pero ya con número par de datos de la serie 2, 5, 3, 4, 6, 7, 1, 9. Primeramente se agrupan del menor al mayor. Después de la serie se agarra el segundo número de la serie y se suma al tercer número. Y todo esto lo dividimos entre 2 y nos da 2.5. O de 2 a 3 la mitad es 2.5. Que esto pertenece al cuartil 1. De los siguientes números, que es de 4 al 5, sacamos la mitad. O también podemos sumar 4 más 5, 9, entre 2 da 4.5, que es el cuartil número 2. Y de la serie de 6 a 7, el cuartil es 6.5 porque es la mitad de 6 a 7, o 6 más 7 son 13, entre 2 es 6.5 y es el cuartil 3. Cálculo de los cuartiles para datos agrupados. En primer lugar buscamos la clase donde se encuentra, K por N entre 4. Como ya dijimos, K son los cuartiles, N el número de elementos, y todo esto dividido entre 4. En la tabla de las frecuencias acumuladas, cuartiles o número de cuartiles es igual a LI, que es el límite inferior de la clase donde se encuentra el cuartil. A todo esto le sumamos K por N entre 4, sea número de cuartiles por número de elementos entre 4, menos FI menos 1, que es la frecuencia acumulada anterior a la clase del cuartil. Todo esto dividido entre la frecuencia absoluta, que es FI. Lo multiplicamos por AI, que pertenece o es la amplitud de la clase.
Un ejemplo que tenemos para calcular los cuartiles de la distribución en una tabla. Tenemos una serie de datos que aquí tenemos de 50, 60, 60, 70, 70, 80, 80, 90, 90, 100, 100 a 110 y 110 a 120. Primeramente se pone la frecuencia absoluta, que es FI. Después se busca la frecuencia acumulada. Y esto lo podemos hacer. Primeramente ponemos en la columna el primer valor de la frecuencia absoluta, que es 8. Después a 8 se le suma el segundo valor de la frecuencia absoluta y nos da como resultado en frecuencia acumulada de 18. Después al 18 se le suma el tercer valor de la frecuencia absoluta y nos da como resultado 34. Después a 34 se le suma el cuarto valor de la frecuencia absoluta y nos da como resultado 48. Después al 48 se le suma el quinto valor de la frecuencia absoluta y nos da como resultado 58. Después a este resultado se le suma otra vez el sexto valor de la frecuencia absoluta y nos da como resultado 63. A este valor se le suma por igual el último valor de la frecuencia absoluta, que es 2, y nos da como resultado 65. Bueno, el total de la frecuencia absoluta nos da como resultado 65. Y ahora vamos a calcular el primer cuartil. El total de la frecuencia absoluta se multiplica por 1, que es el primer cuartil, y se divide entre 4 y nos da como resultado 16.25. Después, cuartil 1 es igual a 60 más 16.25, que es el resultado que nos dio aquí del primer cuartil, menos 8, que es el primer valor de la frecuencia acumulada. Todo esto se divide entre 10, el segundo valor que se le sumó de la frecuencia absoluta, y se multiplica igualmente por 10, que es el segundo valor de la frecuencia absoluta, y nos da como resultado 68.25. El cuartil 2 se multiplica 65, que nos da que es la mitad de la serie entre 60 y 70, nos da 65. Se multiplica por 2, que es el número de cuartil, y se divide entre 4 y nos da como resultado 32.5. Ahora, cuartil 2 es igual a 70, que va en la segunda serie y en la tercera, en la serie de datos, que son estos números, 70, más 32.5 que nos dio aquí en la primera operación del segundo cuartil. Se le resta 8, que es
perdón, se le resta 18, que es el segundo número de la frecuencia acumulada, que es este. Se divide entre 16, que es el tercer número de la frecuencia absoluta. Todo esto multiplicado por 10, por el segundo valor de la frecuencia absoluta, y nos da como resultado 79.0625. Es el resultado del cuartil 2. Ahora, para el cuartil 3 se multiplica de igual manera como en el segundo cuartil, 65 por 3, que es el tercer cuartil, dividido entre 4 nos da como resultado 48.75. Q2 es igual a 90, que es este valor que tenemos aquí de la cuarta serie y quinta serie de los datos. Es el último valor de la cuarta serie y el primero de la quinta serie. Bueno, 90 le sumamos 48.75, que es el resultado que nos dio en esta operación del tercer cuartil, menos 48, que es el cuarto valor de la frecuencia acumulada. Todo esto dividido entre 10. De igual forma multiplicado por 10 y nos da un valor de 90.75, que es el valor del tercer cuartil. Bueno, pues les expliqué cómo se sacan los cuartiles. Muchísimas gracias.